Los estudiantes de la Facultad de Derecho me pidieron un video de historia, de una historia bastante especial. Y parafraseando a Silvio Rodríguez quiero decir cómo hacer un video fuera de la pancarta o evidente panfleto, si debo usar palabras como Movimiento Obrero Argentino y Juan Domingo Perón. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. ¿Cómo se inicia un video sobre el político más influyente y más polémico de la Argentina del siglo XX? Se inicia contando que nació el 8 de octubre de 1895 en Lobos, provincia de Buenos Aires, o se inicia relatando la historia argentina que permitió la existencia del Movimiento Nacional Justicialista. Para iniciar este video voy a pedir la ayuda a un cineasta que ya no está entre nosotros, Pino Solanas. Después de 4 décadas de falsificaciones e imposturas, hoy lo rescatamos para las nuevas generaciones. Para los contrarios a su pensamiento, es nada más que un líder fascista latinoamericano. Para los que apoyan su forma de pensar, es la expresión de un movimiento nacional que surge con Belgrano, San Martín y Rosas y que termina con él. Ese movimiento nacionalista se enfrentaba a otro movimiento un tanto más, digamos, extranjerizante, representado por Carlos María de Alvear y por Bernardino Rivadavia. Carlos María de Alvear fomentaba la idea de transformar a las Provincias Unidas del Río de la Plata en una colonia británica, mientras que Bernardino Rivadavia nos volvió deudores de la colonia británica en su momento, tomando el primer empréstito nacional. Cabe destacar que ese empréstito lo terminó de pagar Juan Perón. Pero ¿cómo se llega a ese 17 de octubre de 1945? Se llega básicamente por unas políticas no solo extranjerizantes, sino empobrecedoras de la clase trabajadora. Los trabajadores eran explotados y ya en 1900 se hablaba del grado de miseria en el que vivían. El estado social del país era miserable. Había peones que ganaban 12 pesos por mes. Todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. Y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país, y en consecuencia la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Como bien explica Pino Solanas en su película El legado estratégico de Perón, era Perón precisamente un fruto de su tiempo, un fruto de 2 guerras mundiales y de la incipiente Guerra Fría. La confrontación estaba en marcha. Franco masacra a la República Española con el apoyo de Mussolini y Hitler. Stalin traiciona los ideales de Lenin y fusila a miles de sus excompañeros. Firma un tratado de paz con Hitler que profundiza la persecución de los judíos, invade Polonia y la hecatombe estalla. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki inaugura la era del terror nuclear. El saldo de la guerra son 50 millones de muertos. Los aliados se reparten el mundo en las conferencias de Yalta y Potsdam y comienza la Guerra Fría. Europa Argentina también tenía sus movimientos. Desde 1930, con la caída por golpe de Estado de Hipólito Yrigoyen, se había desatado lo que se conoció como la década infame.
el fraude patriótico, donde la oligarquía, la clase adinerada argentina, imponía presidentes para la preservación de la unión nacional. De esa época aparecen fotos en festejos donde se entrecruzan las banderas argentinas con las banderas de la Alemania nazi. Aquella década infame terminaría con la Revolución del 43. Surgida principalmente por la conformación del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos. Aquella encabezaría un golpe de Estado que terminaría con el fraude electoral y con la presidencia de Ramón Castillo. De aquella revolución del 43 surgirían 3 presidentes: Arturo Rawson, Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Julián Farrell. Dentro del GOU existían militares más filogermanos, es decir, más cercanos a las ideas del fascismo del Eje, mientras que había otros que eran más cercanos a las posiciones de Inglaterra y Estados Unidos. Ya en ese momento, Perón comienza a plantear una tercera posición. Sabía que cualquier cambio que se produjera en la sociedad argentina debía ser desde abajo hacia arriba, y por eso otorgó derechos laborales a los trabajadores cuando se encontraba fungiendo como secretario de Trabajo y Previsión. Las diferencias políticas que tenía Perón con Farrell y el reconocimiento de esos derechos impulsó su encarcelamiento. Por eso el pueblo salió a la calle a reclamar la liberación de su líder. Avanzando desde diferentes lugares del conurbano bonaerense, llegaron a la Plaza de Mayo, siendo denominados cariñosamente, como caracterizaba a los diarios de la época, como el aluvión zoológico. Perón fue liberado y se convocó a elecciones, pero te lo dejo en sus palabras. Si te gusta el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y pronto la segunda parte del Movimiento Nacional Justicialista. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo. Cito siempre un ejemplo: Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, y me escribió una carta diciendo: no parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, o pagá o cerrá la estancia.